Todos muy buenas tardes, ingeniero Salalá. Nosotros vamos a hablar sobre el estudio de prefactibilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico. En esta oportunidad nos ha tocado lo que es el río Tepechapa en el departamento de Sonsonate, latitud 13.7497, longitud menos 89.7838. Vamos a hablar del tema Catherine Mendoza y William Robles. Podemos observar lo que es lo de la energía hidroeléctrica. Es la energía derivada de la corriente del agua. Esto puede ser de flujos, ríos o flujos artificiales hechos por el hombre. Las plantas hidroeléctricas aprovechan los caudales y caídas de agua. Todo comienza cuando el sol calienta las masas de agua de su evaporación, se forman nubes y eventualmente lluvia que fluye a través de caudalosos ríos. El ciclo hidrológico continúa con la formación de arroyuelos y ríos que descienden desde las montañas a las llanuras y mar, completándose de esta manera el ciclo termodinámico, caldera, sol, condensador, atmósfera. En este recorrido del agua de los ríos es posible aprovechar parte de la energía que posee y obtener un trabajo útil que de otra manera se perdería en rozamientos. En efecto, en un punto determinado del río, el agua posee energía cinética y potencial, la cual puede ser aprovechada en lo que son las centrales hidroeléctricas. En una central hidroeléctrica consta de distintas partes. En este caso, las centrales hidroeléctricas se construyen en los cauces de los ríos, creando un embalse para retener el agua. Para ello se construye un muro grueso de piedra de hormigón u otros materiales, apoyado generalmente en alguna montaña. La masa de agua embalsada se conduce a través de una tubería hacia los álabes de una turbina, que suele estar a pie de la presa, la cual está conectada al generador. Así el agua transforma su energía potencial en energía cinética para mover a los álabes de la turbina. Una mini central hidroeléctrica. Se pueden clasificar las centrales hidroeléctricas atendiendo su potencia instalada en pequeñas centrales hasta 5.000 kW, medianas y grandes centrales mayores de 5.000 kW. Existen dos tipos de diferentes centrales mini hidroeléctricas: las centrales de agua fluyente, en las que se desvía el agua de un río por un canal y tuberías hasta alcanzar una turbina, la cual genera electricidad. Posteriormente el agua es devuelta a su cauce. Las centrales a pie de presa basan su funcionamiento en el almacenamiento del agua en un embalse, paseándose por una tubería ubicada en la base de la presa que va a desembocar en una turbina. Las características de una central hidroeléctrica. Las características principales desde el punto de vista de su capacidad de generación de electricidad son la potencia, que está en función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el nivel medio de las aguas debajo de la central, y del caudal máximo turbinable, además de las características de las turbinas y de los generadores usados en la transformación. La energía garantizada en un lapso de tiempo determinado, generalmente un año, que está en función del volumen útil del embalse y de la potencia instalada. La potencia de una central puede variar desde unos pocos megavatios, como en el caso de las mini centrales hidráulicas, hasta decenas de miles. Los tipos de turbinas que hay para la transformación de energía mecánica en energía eléctrica son Francis, Turbo, Kaplan y Pelton. También en una central hidroeléctrica se define lo que es potencia media y potencia instalada. La potencia media, que es calculada mediante la fórmula considerando el caudal medio disponible y el desnivel medio disponible. Y la potencia instalada, que es la potencia nominal de los grupos de generadores instalados en la central. Un sistema hidroeléctrico debe tener la máxima eficiencia, para lo cual es necesario tomar en cuenta que la carga, altura que representa sobre el nivel del mar, sea utilizado en uno o varios pasos con plantas escalonadas. Que las eficiencias de las obras de toma
y conducción sea máxima, que la eficiencia de la conversión de la turbina que convierte la energía hidráulica en mecánica sea óptima, que la eficiencia del generador eléctrico que transforma la energía mecánica en eléctrica también lo sea. Finalmente, la eficiencia de transmisión eléctrica desde el punto de generación hasta los puntos de consumo debe ser optimizada. En la imagen podemos ver lo que es una central del tipo rasante. Estas centrales se caracterizan por ser al aire libre, al pie de la presa o relativamente alejadas de esta. Están conectadas por medio de una tubería a presión. Las centrales de agua fluyente son centrales según su régimen de flujo. En estas también se denominan a filo de agua o de pasada. Utilizan parte del flujo de un río para generar energía eléctrica. Operan de forma continua porque no tienen capacidad para almacenar agua al no disponer de embalse. Turbinan el agua disponible en el momento limitado por la capacidad instalada. Otro tipo de centrales es las centrales de regulación, que almacenan el agua que fluye por el río, capaz de cubrir horas de consumo. Las centrales de bombeo o reversible y las centrales mareomotrices, que entre estas centrales mareomotrices son aquellas que aprovechan el flujo y reflujo de las mareas. Pueden ser ventajosas en zonas costeras donde las diferencias entre las mareas son amplias y las condiciones morfológicas de la costa permiten la construcción de una presa que corta la entrada y salida de la marea en una bahía. Se genera energía tanto en el momento del llenado como en el momento del vaciado de la bahía. Ahora podemos observar en las figuras partes de una central hidroeléctrica. Como ya sabemos, está constituida por una serie de elementos que son básicamente presas, conducciones hidráulicas y tuberías, tomas de agua y chimeneas de equilibrio, válvulas y compuertas, turbinas y dispositivos de regulación, tubos difusores, generadores, equipo eléctrico, elementos de regulación de control, protección, equipos auxiliares y elementos de automatización. La presa, que es una barrera de piedra de hormigón o de materiales sueltos, que se construye habitualmente en una cerrada o desfiladero sobre un río o arroyo. Tiene la finalidad de embalsar el agua en el cauce fluvial para elevar su nivel con el objeto que de derivarla mediante canalizaciones de riego para su aprovechamiento en abastecimiento puedan ser para producción de energía mecánica al transformar la energía potencial del almacenamiento en energía cinética. El embalse, que es el volumen de agua que queda retenido en la presa. La coronación, que es la superficie que delimita la presa superior. La cimentación, que es la parte de la estructura de la presa a través de la cual se transmiten las cargas al terreno. El aliviadero vertedero, que es la estructura hidráulica por la que rebosa el agua excedente cuando la presa ya esté llena. La compuerta son los dispositivos mecánicos destinados a regular el caudal de agua a través de la presa. El desagüe de fondo o descargador permite mantener el denominado caudal ecológico, aguas abajo de la presa, y vaciar la presa en caso de ser necesario. Las tomas, que son utilizadas para extraer agua de la presa para un cierto uso, como puede ser abastecimiento de una central hidroeléctrica. En los tipos de centrales podemos observar algunas que es su clasificación dependiendo de su forma. En este caso están las de gravedad, las de contrafuerte, arco bóveda y tierra o escollera. Como se puede ver en las imágenes, en gravedad, que retienen el agua gracias al tipo de materiales empleados. Contrafuerte, formados por una pared impermeable situada aguas arriba, y contrafuertes resistentes para su estabilidad situadas en agua abajo. De arco bóveda, que aprovecha el efecto transmisor del arco para transferir los
empujes del agua al terreno y de tierra o escollera con un núcleo de material arcilloso que a veces es tratado químicamente o con inyecciones. En la tubería forzada, túneles y canales, la alimentación de agua a turbinas se puede hacer directamente a través del dique en centrales a pie de presa o a través de un sistema de canalización en el caso de centrales de derivación. Los canales pueden realizarse excavando el terreno en laderas o de forma artificial mediante estructuras de concreto. En algunas ocasiones, para reducir la longitud del canal, puede justificarse la perforación de túneles en montañas, en cuyo paso hay que fijar bien los puntos de ataque y de apoyo, de manera de no elevar demasiado los trabajos de excavación y revestimiento, si este se hace necesario. Una tubería forzada, que es la tubería que lleva el agua a presión desde el canal o de embalse hasta la entrada de las turbinas. La casa de máquinas, que es la sala de turbinas o central, que se encuentran los grupos eléctricos para la producción de energía eléctrica, conjunto, turbina alternador y turbina generador, así como los elementos de regulación y funcionamiento. Transformadores, que es el equipo que se encarga de convertir la corriente de baja tensión en una corriente de alta tensión y disminuye la intensidad de la corriente eléctrica. Las líneas de transporte de energía eléctrica producen la electricidad que se produce se transporta por cables de alta tensión a las estaciones de distribución, donde se reduce la tensión mediante transformadores hasta niveles adecuados para los usuarios. Las turbinas hidráulicas, que es una turbomáquina motor hidráulica que aprovecha la energía de un fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento de rotación que, transferido mediante un eje, en este caso al generador, transforma la energía mecánica en eléctrica. Este es un órgano fundamental en la central hidroeléctrica. Podemos ver que hay dos grados de reacción. Están las turbinas de acción y reacción. Las de acción son aquellas en las que el fluido de trabajo no sufre un cambio de presión importante. Y las de reacción, las que sufren un cambio de presión importante en su rodete. Aquí podemos ver distintos tipos de turbinas. En este caso, la Kaplan, que ya previamente habían sido explicadas en clase. Solo daremos algo general, que son turbinas axiales que tienen la particularidad de poder variar el ángulo de sus palas durante su funcionamiento. Las turbinas Pelton, turbinas de flujo transversal y de admisión parcial, directamente de la evolución de los antiguos molinos, y en vez de contar con álabes o palas, se dicen que tienen cucharas. Turbina Francis son turbinas de flujo mixto y de reacción. Existen algunos diseños complejos que son capaces de variar ángulos de sus álabes durante su funcionamiento. Turbina Osberger o Banki es una turbina de libre desviación, de admisión radial y parcial. Es la que también se denomina de flujo cruzado. Debido a su número específico de revoluciones, cuenta entre las turbinas de régimen lento. Y la turbina Turco, que se parece a un rodete partido de una Pelton. Esta dobla la velocidad específica y tiene por lo general un ángulo de 20 grados. El alternador, acoplado al eje de la turbina que gira por la acción del agua, genera una corriente alterna de alta intensidad y baja tensión. Esta corriente posteriormente pasa a un transformador que la convierte en alta tensión y baja corriente, apta para su transporte a grandes distancias. Las ventajas de las centrales hidroeléctricas tenemos: no requieren de combustible, sino que usan formas renovables de energía, es limpia, ya que no contamina agua ni aire. A menudo pueden combinarse con beneficios como riego, protección contra inundaciones, suministro de agua, caminos, navegación. Los costos de mantenimiento y explotación son bajos. Las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica tienen una duración considerable. Y la turbina hidráulica, que es una máquina sencilla, eficiente y segura.
Las desventajas que tenemos son que los costos de capital por kilovatio instalado con frecuencia suelen ser muy altos. El emplazamiento determinado por características naturales puede estar lejos del centro o centros de consumo. La construcción lleva por lo común largo tiempo en comparación con las centrales termoeléctricas y la disponibilidad de energía para fluctuar en la estación en el año puede cambiar. Al evaluar ventajas y desventajas, nos parecen más grandes las ventajas que las desventajas. También que sirve para el desarrollo del país, así como la inclusión de energías limpias, ayudando no solo al medio ambiente, sino también a la economía de los salvadoreños, que serían beneficiarios del proyecto. Muy buenas tardes, ingeniero Salolá. Ahora me toca explicar a mí, aparte de la descripción general del proyecto. El proyecto consta en el estudio hidrológico en el caso del río Tepechapa, que está ubicado en el departamento de Sonsonate, el cual contará con una mini central hidroeléctrica capaz de aportar aproximadamente 45.56 MW al día. Claro, al mismo tiempo, las legislaciones que se deben cumplir para que se lleve a cabo el proyecto. El proyecto está ubicado, ingeniero, en el departamento de Sonsonate, en el río Tepechapa, a una latitud de 13.8497 y longitud de menos 89.38. ¿Qué objetivos se tienen en este proyecto? Primero, realizar un correcto estudio de prefactibilidad para ver si el proyecto resulta rentable económicamente, calcular el valor óptimo y energía anual con el que trabajaría la pequeña central eléctrica. Y claro, seleccionar el tipo de turbina cuál resulta más viable para la altura bruta. Entonces, ahorita a continuación vamos a ver estos detalles. Primero se delimitó la cuenca y la vertiente, ¿verdad? Y para esto, ¿verdad?, se tuvo que utilizar el programa de Sangahí para determinar el área de la cuenca, ¿verdad? Y asimismo determinar en la cuenca, ponerle las líneas de su nivel para determinar, ¿verdad?, a qué altura, o sea, en qué lugares se podría poner, ¿verdad?, la tubería forzada, hasta dónde iba a llegar la canaleta. Entonces son cosas que le vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Pero ahí en la imagen tenemos la imagen de la cuenca, que esa fue la que se formó en el programa Sagají, y vemos, ¿verdad?, como datos que ahí tenemos el área ya, ¿verdad?, ya de todo el proceso que se realizó para hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, para esto, ingeniero, para determinar qué estaciones meteorológicas afectaban, ¿verdad?, el área de la cuenca, resultó en el programa que solo dos estaciones afectaban, que es la estación 14, que es el área delimitada por el color rojo, y la estación 26, que es el área delimitada por el color verde. Ahí podemos ver, ¿verdad?, el área de la cuenca afectada por la estación 14, que es el área roja. Aquí, en esta imagen, se presenta el área de la cuenca afectada por la estación número 26, en el cual se utilizó el área, ¿verdad?, como principal propósito calcular esa área, ¿verdad? Ahí dice que es la estación Naranjos, ¿verdad? Ahí esa información, ¿verdad?, ahí se detalla. Y ahora con eso, ingeniero, ya con la determinación del área de la cuenca y de las áreas afectadas según la estación, se procede a determinar los regímenes de caudales, en el cual, ¿verdad?, se sacó, ¿verdad?, los factores de corrección del método de precipitación en correntilla, en el cual ahí en la presentación, ¿verdad?, se observa que solo es una zona afectada por los factores de corrección. Se muestra también las dos áreas, ¿verdad?, que se sacó, ¿verdad?, que es afectada por cada estación meteorológica, el área 1 y el área 2, ¿verdad? Como se observa, solo es un mínimo, es pequeña el área afectada por la estación 14, ¿verdad? Ahí se calculó las alturas acumuladas del Excel que proporcionó. También se sacó una tabla de caudal de la cuenca que hay en cada zona, para así determinar el caudal total. Y de ahí se sacó el caudal de servidumbre, que es solo el 15% del caudal, ¿verdad?
del caudal total. Y claro, sacando el caudal modificado. Ahora le presento, ingeniero, la determinación de los caudales máximos, ¿verdad? Que es la curva de caudales clasificados, y ahí se obtiene la correspondiente curva, por lo cual se ve, ingeniero, de que los caudales son algo pequeños, ¿verdad? Ajá. Es por también el área de la cuenca, que no es tan grande, y ahí se sacó la curva ya. Voy a pasar a la presentación. Ahora ya con eso, ya con la determinación del área de la cuenca y de los caudales, se procedió también al estudio de la actualización y levantamiento topográfico, en el cual en el proyecto se tenían que hacer tres alternativas. La primera alternativa es altura bruta de 30 metros, y vemos ahí, ¿verdad?, en la imagen, y que ahí está el punto. Entonces desde ese punto va a ser la toma de agua. Desde ahí se buscó la línea isonivel, la cual vemos ahí, que está ubicada en la línea isonivel 380. Desde ahí se tiró una línea donde esa línea, a la misma línea isonivel, va a estar puesta la canaleta hasta llegar a esa punto. Después se trazó otro punto para donde va a ir ubicada la tubería forzada, en el cual se ve que llega hasta la línea isonivel 360. Ahí esa es la primera alternativa, ¿verdad? 360, perdón, 350, perdón, 350. Entonces de ahí se estimó la altura bruta, que es de 30 metros para esta primera alternativa. La segunda alternativa es de 40 metros, en el cual la canaleta tiene la misma trayectoria desde el punto hasta el mismo, porque, ¿verdad?, para que no hayan pérdidas en altura bruta. Entonces ahora se tiró la canaleta, hoy sí, a la línea isonivel 340, ¿verdad? Por lo cual se consigue 40 metros, 10 metros más, pero se observa de que la longitud de la tubería forzada es mucho más larga. Ahora le voy a presentar la tercera alternativa, que es una altura de 90 metros, el cual tiene la misma distancia de longitud de la canaleta, pero ahora se tiró la tubería forzada de la línea isonivel de 380 metros hasta la línea isonivel de 290 metros. Entonces vemos ahí de que también resulta una alternativa viable, ¿verdad? Porque ya prácticamente no varía mucho la distancia de la longitud de la tubería forzada con respecto a la opción número 2, y que se obtiene un salto mucho mayor de 90 metros. Ahora vamos a hacer el respectivo análisis de las alternativas. En la alternativa tenemos una altura de 30 metros, y entonces para ese caso estaría bueno una turbina Francis, ¿sí? Como segunda alternativa 40 metros, también una Francis, ¿sí? Pero lo que estábamos conversando ahí con la compañera, ¿verdad?, que la tercera alternativa vemos que es la más viable. Primero, porque se tiene una altura bruta de 90 metros. Segundo, no varía mucho la longitud de la tubería forzada con respecto a la segunda alternativa, y tampoco no es tanto con respecto a la primera alternativa. Entonces vemos que la altura bruta es mucho mayor, ¿verdad?, a las otras dos alternativas, y que también en el caso de la turbina se selecciona una turbina Pelton. ¿Por qué? Primero, por el caudal, que no es tan alto. Ya cuando se lo mostremos, es un caudal algo pequeño comparado a otras mini centrales, y que la altura da, por así decirlo, la utilidad para este tipo de turbinas, porque es un 90 metros. Vemos ahí, ¿verdad?, los correspondientes gráficos de energía anual y caudal, ¿verdad?, para la alternativa 1, 30 metros. Vemos ahí, ¿verdad?, que la energía anual tenemos, por así decirlo, ¿verdad?, hasta el valor pico máximo hasta 15, por ahí, ¿verdad?
15 megawatt al día. Y el ingreso anual vemos también, ¿verdad?, que ronda de los, por así decirlo, ¿verdad?, de los $375,000. Alternativa 2, vemos que aumenta la energía generada, ¿verdad?, por su mayor altura, ¿verdad? Así también el ingreso aumenta, pero vemos que al analizar la alternativa 3, que el salto bruto, como es 90 metros, hay un incremento significativo en la energía generada, ¿verdad? Y claro, su correspondiente gráfico de ingresos, que excede ya del $1.000.000. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que esta es una alternativa que sí favorece el proyecto, ¿verdad? Primero porque el lugar favorece que haya una altura de 90 metros. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de los estudios? Y en el estudio hidrológico realizado, seleccionamos la alternativa 3 como la más viable, ya que con la altura de 90 metros se genera la energía de 45.96 MW al día, obteniendo un ingreso anual de hasta el $1.000.000. Al seleccionar la alternativa 3, la turbina se elige debido a que cumple las condiciones de trabajo de operación y eficiencia a bajo grado de carga de la turbina pélvica, ¿verdad? ¿Y qué recomendaciones tenemos? Debido a que el estudio para efectividad de una plancha hidroeléctrica está incompleto, ¿verdad?, puede ser que varíe la alternativa 3 como viable, ya que esta solo está basada en el estudio hidrológico de la presa, por lo cual se recomienda realizar el diseño de las obras civiles, selección de equipos necesarios para operar una pequeña central hidroeléctrica, para así, basada en un correcto estudio económico financiero, seleccionar cuál resulta más rentable, pero, ¿verdad?, según, ¿verdad?, hasta donde llegamos nosotros, la alternativa 3 es la más viable. Y con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias.